En el nombre de Jesús, te lo pido esta mañana, Señor, para acción de gracias. Amén y amén. Abrimos la escritura esta mañana en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, una porción conocida. Esta mañana estaremos meditando. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Cuando usted lo tenga, si puede decir un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Amén. Verso 8. Gloria a Dios. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Besabet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Ethnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Adaí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y a gloria a Dios, tenga la bondad de tomar su lugar. Esta porción, hermanos, de la escritura que hemos leído, donde se nos señala aquí a un grupo de hombres valientes. De hecho, en la mayoría de las Biblias, el encabezado que tiene es los valientes de David. Eran hombres que formaban parte del ejército de David. Todos conocemos la historia. Dios había escogido a David, que era un muchacho sencillo, un pastor de ovejas, un joven que olía, diría yo, a ovejas, un joven humilde. Y eso me gusta porque la Biblia dice que Dios exalta a los humildes. David era un hombre que no tenía arrogancia. David era un hombre que no tenía orgullo. Y pese a su corta edad, era un guerrero nato. Pues él mismo dice en su momento, cuando habla con el rey Saúl, David, sin ninguna arrogancia, hermanos, le cuenta al rey su experiencia. Le cuenta al rey cómo, defendiendo a las ovejas que él pastoreaba, se había enfrentado a leones, a osos. Creo que ninguno de nosotros tendría ese arrojo, esa valentía para enfrentarse a un león. Quizá uno de peluche. Y cuando David estaba huyendo del rey Saúl, Saúl quería matarlo. Por supuesto, antes de que David se convirtiera en lo que llegó a ser el gran rey de Israel. David estaba pasando por un periodo de transición. Ya había sido ungido por el profeta Samuel para que fuera rey sobre su pueblo, pero todavía David no había entrado en esa función, no había tomado posición como rey.
persiguiendo, David está huyendo, y dice la Biblia que se le unieron muchos hombres. Se le unieron hombres que tenían deudas. Se le unieron hombres que estaban emproblemados. Se le unieron hombres que estaban tristes, deprimidos, hombres solitarios, no tenían familia. Así que David poco a poco se fue haciendo de un grupo que vino a convertirse en el ejército, hermanos, que le apoyaban y que le ayudaban en sus batallas, en sus luchas. Y había muchos hombres, cientos de hombres que se habían unido a David con sus familias. En el primer libro de las Crónicas encontramos también el pasaje. Pero me interesa que aquí se señala a un grupo selecto, a un grupo de hombres que yo diría eran extraordinarios, hombres que se distinguieron por su gran valor, por su fidelidad, hombres que se distinguieron, hermanos, por las hazañas que hicieron mientras estaban con David. Y en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, tiempos en los que la iglesia está sufriendo los ataques del enemigo, la iglesia necesita esta clase de personas. La iglesia en este tiempo necesita esta clase de hombres, y por qué no decirlo, de mujeres también, que puedan pararse en la brecha y que puedan defender lo que el Señor les ha dado. Es decir, que la iglesia también necesita hombres y mujeres que hagan cosas extraordinarias para Dios, porque lo que hacemos es para Dios. Gente que se atreva a hacer, hermanos, hazañas para el Señor. Necesita la iglesia personas que tengan un corazón especial para Dios. Necesita la iglesia de personas que amen a Dios con todo su corazón. Que amen a Dios con una, yo diría, con una pasión extraordinaria. Porque esa es la gente, hermanos, que Dios usa en esos momentos de crisis. Esa gente que no se dobla. Esa gente, hermanos, que no huye. Esa gente que en los momentos de necesidad, esa gente allí está. En los momentos de crisis, allí está. Cuando leemos el pasaje, aquí se menciona a algunos hombres, y a mí me gusta cuando leo de este Eleazar, por ejemplo, que dice la Escritura que cuando hubo una batalla contra los filisteos eran, hermanos, unos enemigos terribles que tenían el pueblo de Dios. Y en el verso 9 dice que se habían reunido para la batalla. La gente se había ido, los hombres de Israel se habían ido. Los filisteos estaban en ese momento predominando. Y entonces, hermanos, ahí se levanta Eleazar. Dice la Escritura que este hombre se levantó y peleó y dio al enemigo, a los filisteos. Hermano, imagínense ese hombre con la espada en la mano lanzando golpe tras golpe. Dice que su mano se cansó, es decir, que dio tantos golpes con su espada que su mano, su brazo estaba cansado, y dice que se le quedó pegada la espada en la mano. Entonces usted puede ver eso. ¿Cómo habrá sido eso que se le quedó pegada la espada? No lo sé. Pero se quedó pegada, diría yo, no sé si es que la piel de su mano se desgarró, la sangre hizo, el calor hizo que se quedara la espada pegada a la mano. La Biblia no nos dice, pero el caso es que este hombre estuvo peleando, estuvo batallando, dando golpes, y hasta que su mano ya no daba más.
aquel día Jehová dio no una victoria, sino que dio una gran victoria. Aleluya. Y entonces el pueblo regresó solamente a recoger el botín. Gloria a Dios. Es decir que Eleazar fue un hombre que cuando todos huyeron, él se quedó parado en la brecha. Fue un hombre, hermanos, que cuando todos dijeron no se puede, este hombre dijo sí se puede. Y eso es lo que Dios necesitaba. Dios estaba esperando que se levantara un hombre que hiciera algo. Y Dios usó eso para darle una gran victoria. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia hay muchas historias, muchos casos de personas que en un momento en que el pueblo estaba decayendo, momentos en los que el pueblo estaba huyendo del enemigo, hubieron personas que se pararon, hermanos, se pusieron al frente y comenzaron a pelear. Sí. Y ese es el caso de este hombre. Todos estaban huyendo. Es un momento difícil. Pero cuando vieron que Eleazar está peleando, como que eso le infundó valor a los demás. Es como decir, bueno, si aquel se ha quedado, si aquel está peleando, yo mejor voy a pelear. Esa es la clase de liderazgo que la iglesia necesita. Esa es la clase de hombres, mujeres, que la iglesia necesita en este tiempo. Que se paren en la brecha y que peleen la buena batalla. Así que aquello que parecía una derrota se tornó en una gran victoria, pero fue porque hubo alguien que estuvo dispuesto a darlo todo. Hubo alguien que estuvo dispuesto a dar su vida porque estaba peleando. Pero ¿qué es lo que motivaba a estas personas a actuar de esa manera? Es que había en estos hombres, había pasión y había amor. Ese era el motor. Sí. Y ese amor, esa pasión por el Señor, bueno, en este caso, ellos estaban defendiendo. Sí. Los motivó a hacer algo extraordinario. Si usted recuerda, cuando David, siendo un joven, estaba, dice la Biblia, aquel gigante Goliat insultando al pueblo de Dios. Goliat, un gigante increíble, un guerrero que tenía, dice la Biblia, una espada, hermanos, pero que yo creo que la espada medía lo que medía un judío promedio. Sí. Si era un gigante, imagínense la espada que este hombre tenía. Y Goliat, hermanos, era el paladín de los filisteos, una tribu enemiga. Y dice la Biblia que todos los días venía este gigante a retar, a insultar al pueblo de Dios. Insultaba a Dios mismo y retaba al pueblo a que si había alguien que se atreviera a pelear con él. Y lo hacía una y otra y otra y otra vez. Cada día este gigante venía a retar al pueblo de Dios, a insultar al pueblo de Dios, y no había nadie que se atreviera. Estaban escondidos, estaban encuevados, le tenían temor a aquel gigante. Y de pronto aparece allí en la escena un jovencito que no era soldado, no era guerrero. Él era un pastor de ovejas. Pero este jovencito, como tenía tanto amor por Dios, amaba tanto a Dios, que le dio vergüenza, hermano, que el pueblo de Dios estuviese siendo insultado y que no hubiera siquiera uno que se atreviera, hermano, a hacerle frente a aquel guerrero. No había uno. Y David
la historia, hermanos, que David lo fue a enfrentar y le dijo, mira, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo aquí en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos. Y lo derrotó, hermano. Usted conoce la historia. Cuando Goliat fue muerto, los filisteos, hermano, entraron en miedo, en temor, y entonces sí, ¿verdad? Ya los israelitas vinieron. Entonces sí, venían muy valientes, cobraron valor y claro, le metieron mano a los filisteos y ese día hubo, dice la Biblia, una gran derrota, hermanos, para los filisteos y se tornó en una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque hubo un jovencito que se atrevió a ponerse en la brecha y hacer algo para el Señor. Y si usted mira a través de las Escrituras, hermano, usted verá a mucha gente, hermanos, que Dios llama. Sí. Pero Dios llama a las personas, hermano, cuando estos se encuentran trabajando. Es decir, que Dios llama a aquellos que están moviéndose, a aquellos que están activos. Yo creo que yo no encuentro en la Biblia personas que hayan sido llamadas por Dios para usarlos poderosamente cuando estaban allá durmiendo, tomando vacaciones allá en la hamaca, debajo de un árbol, con un coco en la mano. No. La mayoría de hombres, de esos hombres grandes de renombre que están en la Biblia, hermano, mujeres que uno ve en la Biblia, siempre los vemos que están en acción, siempre están haciendo algo, son personas que tienen un corazón diligente. Si ustedes recuerdan las palabras que Dios le dijo a Josué, le dijo, mira Josué, yo te voy a bendecir de grande manera. Yo te voy a entregar toda la tierra que pise la planta de tus pies, pero te digo una cosa, un mandamiento te doy, que te esfuerces y seas valiente. Ese es el mandamiento de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dos cosas. Tienes que ser esforzado y tienes que ser valiente. Aleluya. Dos cosas. En esta vida, en la vida cristiana, no en esta vida, sino en la vida espiritual, se necesitan esas dos cosas. Ser esforzado y ser valiente. Jesucristo dijo que desde los días de Juan hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. En este pasaje de los valientes de David, hombres de guerra, hombres que eran diestros para la batalla, los filisteos estaban en constante guerra contra Israel. Y estos hombres los vemos allí, luchando a la parte de David. Y cada uno, hermanos, tiene características muy especiales. Ya vimos el caso de este Eleazar, imagínense usted. Pero hay uno que yo veo en él, hermanos, características que reflejan más la vida del creyente cuando se encuentra en situaciones en las que hay que decidir. Aquí hay un hombre que se llama Sama. Dice la Biblia que había una pequeña heredad en la que se habían sembrado lentejas. Yo me imagino el trabajo que había hecho este hombre al sembrar ese campo, hermanos, con lentejas, con legumbres. Porque yo veo en él que era un hombre, si Sam había sembrado estas lentejas, era un hombre que se preocupaba por el sustento de los demás. Sí, porque usted no va a sembrar frijoles en su casa nomás para que estén allí, para comer. Bueno, algunos no comen frijoles. Pero el caso es que de pronto ocurre lo inesperado. Y es que los filisteos vienen y atacan. Pero fíjense bien que el pasaje no dice que estos venían a atacar, a destruir, cuando las lentejas todavía no estaban en su punto, cuando todavía estaban pequeñas, sino que estos venían cuando ya estaba la cosecha lista. O sea, estos tipos eran inteligentes.
lo mismo que sucede en nuestras vidas. Porque Satanás no te ataca cuando comienzas a sembrar, sino que espera pacientemente hasta que tu fruto crezca para quemarlo. Es cuando el enemigo viene a atacar tu vida. Cuando tu fruto ya está listo, él viene y te ataca para destruir lo que con tanto esfuerzo has sembrado. No sé si me doy a entender. Es entonces cuando tú has alcanzado un nivel más en tu vida espiritual, cuando has crecido más en tu vida espiritual, viene el enemigo a atacarte para destruirte lo que has logrado, lo que has alcanzado. Por lo general, cuando uno comienza en la vida espiritual, sí, hay ataques del enemigo que lo quiere a uno como desanimar, y eso siempre sucederá. Pero cuando ya estás crecido y cuando ya estás trabajando para el Señor, estás predicando la palabra, estás evangelizando, estás haciendo esto y lo otro en pro de la obra de Dios, entonces el enemigo viene a tratar de derribarte, viene a destruir aquello porque te has esforzado para llegar ahí, te has esforzado para tener más conocimiento, te has esforzado, has leído la Escritura una y otra vez, has orado, has hecho vigilia, has ayunado mucho, has hecho muchas cosas. Es decir, cuando te has esforzado tanto y comienzas a ver lo que has logrado, wow, ¿dónde estoy ya? Recuerdo los años cuando comenzaba en la obra, cuando comenzaba en la vida espiritual, cuando yo era un bebé todavía en la vida espiritual, y ahora que ya he alcanzado esta madurez, wow, uno se comienza a ver a dónde ha llegado. Pues es en ese momento cuando el enemigo viene a atacarte. Y muchos hacen lo que había hecho el pueblo, porque el pueblo, dice la Biblia, que habían huido, habían salido corriendo, despavoridos, con miedo. Es decir, que hubieron algunas personas o muchas personas que no tuvieron el valor para defender aquello que era suyo. Lo dejaron en manos del enemigo, que se lo lleve. ¿Sí? Ya no me importa eso. Es decir, que se habían rendido antes de pelear. Corrieron, huyeron. Y es ahí donde yo me detengo a pensar por un momento, y quisiera invitarle a usted a que meditara en un momento. ¿Qué hacemos nosotros en determinados problemas? Yo he estado meditando acerca de eso estos días. ¿Qué hacemos? ¿Corremos o los enfrentamos? ¿Le dejamos a Satanás que tome nuestra bendición y no, yo me voy mejor a un lugar más seguro? No creo que esa sea la mejor opción, porque estaríamos siendo como este pueblo. Y es ahí donde yo veo que Sama se paró, dice la Biblia, en medio del campo y luchó, peleó. Este hombre no corrió, sino que lo enfrentó, defendió aquello que tanto trabajo le había costado. No se quejó, sino que actuó. Su decisión, este hombre tuvo una decisión rápida y acertada. Se paró, dice, en medio del campo de lentejas y peleó. Yo no sé, la Biblia no dice cuántos enemigos eran. No sé, quizás pudieron ser 100, pudieron ser 1000, no sé, la Biblia no dice. Pueden ser más, pueden ser menos, no importa cuántos. Pues podría haber sido 1 o 2. Pero lo que importa es que este hombre no corrió como los demás, sino que él dijo, yo voy a defender esto. Y lo enfrentó. Y si usted leyó la porción, ¿dónde estaba parado él? ¿Dónde estaba? En el verso 12. Dice que estaba en medio. Oiga, Sama no se fue a la orilla, no lo hizo desde la orilla, porque hay mucha gente que anda por las orillas. No mandó a nadie. Ay, ve tú, porque yo no quiero
Estoy ocupado, no puedo. No, Él lo hizo solo, sin la ayuda de nadie. Y esa es la determinación que cada uno de nosotros deberíamos de hacer para defender lo que Dios nos ha dado, para defender aquello por lo que hemos trabajado. Sama, hermanos, mató a los filisteos y dice la Biblia que Jehová le dio victoria sobre sus enemigos. Probablemente Sama dijo en ese momento, a lo mejor yo muera en el intento. Ayer hablábamos acerca de el sacrificio que tiene que hacer el líder. Es decir, que para poder ser un líder eficiente en la obra del Señor, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Hay personas que no les gusta sacrificar su tiempo. Si convocamos ayuno, la gente dice, ay, pero es que es muy temprano y ese día estoy durmiendo. Entonces no vienen a los ayunos porque no quieren sacrificar tiempo. Hermanos, pero tenemos vigilia. Ah, pero es que fíjense que la vigilia es muy noche y yo me acuesto temprano. No están en las vigilias. Hermanos, ¿y qué tal si vamos a repartir unos tratados? Ay, hermanos, fíjense que tengo otras cosas que hacer. Hermanos, ¿y por qué no presta su casa? Y abrimos una célula, un grupo familiar en su casa. Ay, es que fíjense que mi casa, que los niños, no quieren sacrificar nada. De paso, si hay alguien que quiere prestar su casa para iniciar un grupo, me avisa y yo lo voy a atender. ¿Se da cuenta? O sea, hay que sacrificar. Este hombre, él está sacrificándose. Él se pone en medio, no se fue a la orilla, no mandó a nadie, sino que él mismo se pone en medio y probablemente dijo, bueno, lo mejor, es probable que hasta me maten, pero yo voy a ir, yo voy a hacer el intento. Mejor me muero en el intento y no que estos bandidos se lleven la lenteja y que el pueblo se muera de hambre. Voy a pelear. Tal vez dijo, en mi campo son mis lentejas, es el alimento para mis hijos, es el alimento para mi familia, es mi heredad. El punto es que usted también puede decir, es mi bendición. Es por lo que yo he trabajado, es por lo que yo he luchado. ¿Qué era lo que inspiraba a Sama? ¿Qué era lo que lo motivaba? ¿Qué era lo que impulsaba a Sama a tomar ese tipo de determinación? No sé, quizás se acordó, o quizá David mismo le había contado esas hazañas, supongo que se las contaba, de cuando se enfrentó al león, al oso, o cuando se enfrentó a Goliat. ¿Y cómo lo enfrentó? Valientemente. Y eso le daba más confianza a este hombre. Decir que su líder lo inspiraba. Sí. El líder de Sama era David, un hombre de guerra. Y David transmitía, porque el líder eso es lo que hace. Por eso lo seguía. Para eso es el liderazgo, para que lo sigan. Y esa era la inspiración de Sama, David. Ahora, ¿cuál es la inspiración suya? Por favor, no va a decir que el pastor, porque ya se habló. Nuestra inspiración es Cristo Jesús. Sí. Ese amén no me convenció, pero es cierto. Nuestra inspiración es Jesucristo. Jesús, hermano, Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Jesús conocía, sabía cuál era su fin, la cruz. Pero Jesús no retrocedió. Sino que la enfrentó y la enfrentó con valor. Él fue a la cruz. Él sabía lo que le esperaba. Pero lo hizo valientemente. Y lo hizo motivado por algo. El amor a nosotros. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo entonces? Si Jesús es nuestra motivación.
Si Jesús es nuestro guía, nuestro líder es Jesús. Él dijo, Él llama a seguirle a Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo uno. Los mandamientos, sí, eso ya me lo sé todo, ok. Entonces mira, ve, deshazte de todas las cosas que tienes ahí que no te dejan avanzar. Que muchas veces hay cosas que no te dejan avanzar. Usted sabe cuál es la suya. Y le dijo al Señor, ve, vende todo lo que tienes, porque ese es el problema del hombre, las posesiones. Y le dijo, y ven y sígueme. La vida cristiana se trata de seguir a Jesús. Amén. De eso se trata la vida cristiana. Él es nuestro líder, Él es nuestro guía. Algunos dicen, Él es nuestro capitán. Yo diría que Él es mi general, no un capitán. Entonces nosotros tenemos que seguirlo a Él. Porque mi Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, dice que somos nación santa, dice que somos los hijos de un gran rey supremo y creador. Así que nosotros también podemos hacer dos cosas en determinada situación. Salir corriendo como hizo el pueblo y dejar tirado lo que tanto nos ha costado sembrar, o pararnos en medio del campo y luchar. Usted decide, porque en esta guerra usted es quien elige, o pelea por su bendición, por lo que Dios le ha dado, o deja que el enemigo se la lleve. Así de fácil. Entonces Sama nos da un ejemplo. Sama nos da un ejemplo, hermanos, ¿de qué? De un hombre que estaba dispuesto a todo, siguiendo su Señor. Y si usted lee un poco más abajo, en el verso 14, aquí hay otra situación muy importante. Yo recuerdo que hablé de algo de esto hace, quizá, no sé hace cuánto tiempo. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén un cuartel, una guarnición, un cuartel de los filisteos. Los filisteos se habían apoderado y habían levantado allí un campamento militar, una guarnición. Y entonces David, desde allá donde él estaba, dice el verso 15 que con vehemencia dijo: ¡ay, quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta! Como que David comenzó a extrañar el agua aquella que salía de ese pozo, ¿verdad? Y dijo: ¡ay, hombre, quién me trajera una Coca-Cola de aquella tienda! Y vea, verso 16. Entonces los tres valientes, estos estaban escuchando. David no les estaba diciendo: ¡hey, no, hombre, fíjense que quisiera! No, David estaba quizá pensando en voz alta y viendo, dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está allá junto a la puerta? Un deseo que tenía David. Era un deseo que él tenía. Yo no sé cuáles son sus deseos. Pero el caso es que estos tres valientes, dice la Biblia, que irrumpieron por el campamento de los filisteos. Mire, aquí hubieron tres hombres que hicieron algo terrible. No, la Biblia no nos explica cómo, pero se fueron a meter al campamento de los filisteos. Y dice que sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y le trajeron a David. Aleluya. ¿No le parece extraordinario eso? Gloria a Dios. Era una guarnición militar. No era un soldado que estaba de centinela ahí con la lanza, él solito esperando. No, era una guarnición, era un cuartel, eran muchos soldados. Y estos tres van, se meten, se infiltran en el terreno enemigo, sacan el agua del pozo que estaba junto a la puerta. Dice que tomaron
Sonsos hubieran sido y hubieran aprovechado también, ¿verdad? No, también tomaron y le llevaron agua a David. Mas él no la quiso beber. Usted dirá, ay, qué desagradecido el David de ese nombre, aquellos sacrificando, arriesgando su vida para ir a traer agua, y él en vez de tomársela, mira, la tiró. Porque dice que la derramó para Jehová, porque la tiró para Jehová. Gloria a Dios. Pero vean las palabras de David, verso 17. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Es decir, que él se la ofreció a Dios. Porque dice que la derramó para Jehová. No se la tomó él, sino que él se la ofreció a Dios pero yo veo como agradecimiento, porque dice, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿Qué cosa? He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro en su vida. Él valoró tanto la acción que estos hombres hicieron. Le dio tanto valor porque él entendió que estos hombres fueron a arriesgar su vida por traerle agua a él. Y entonces él se la dedica a Dios. Aleluya. Dice que no quiso beberla, pero dice que los 3 valientes hicieron esto. Y eso a mí, hermano, me sobresalta, porque yo veo a este hombre aquí diciendo, ay, cómo me gustaría tomar un poquito de agua de esa que está en el pozo allá. Era la aldea natal de David, Belén. Usted sabe que usted ha leído la Biblia, David era de Belén. Cuando el profeta llegó a ungirlo, fue a Belén, allá en la casa de Isaí. Así que él decía, cómo quisiera tomarme. Yo a veces digo, yo como quisiera tomarme un poco de aquello de allá por Armenia. Sonsonate, allá por mi pueblo. Por supuesto, nadie va a agarrar un avión y va a ir a comprarme un coco hasta por ahí. Me van a decir, vaya al Zaraga y hay unos. Sí. Todos viejos, todos tostados ahí. El punto es que David, hermano, jamás pensó que alguien iba a tomar en serio lo que él estaba diciendo. Simplemente, ya dije, David estaba como pensando en voz alta. Pero dice aquí, y eso es lo que a mí me impacta, que los 3 valientes irrumpieron, es decir, se metieron, porque Belén estaba ocupada por esa guarnición, por esos soldados enemigos. Y estos hombres especiales, yo diría que estos eran los Navy SEALs de David, se metieron por el campo. Es decir, que estos tipos rompieron las filas, se metieron por el campamento de los filisteos, llegaron al pozo, sacaron el agua, tomaron agua y le llevaron a David. Pero ¿qué podemos ver aquí? Que estos hombres amaban a su líder. Eso fue lo que lo llevó a arriesgar sus vidas. Le tenían amor, fidelidad a su líder. Hicieron algo totalmente extraordinario. Es como decir, no, pues démosle gusto. Vamos a darle gusto. Que tome de esa agua, que tome de ese pozo que él quiere. Y se atrevieron. Yo no sé si la Biblia nos dice si en la operación esa tuvieron que pelear, tuvieron que matar, no sé. Pero definitivamente sí sé que arriesgaron sus vidas. Muchas veces el problema de nosotros es que no queremos arriesgar nada. Por nuestro Dios, por nuestro líder, por nuestro Señor. Y entonces preferimos mejor que no se haga o que lo haga otro, porque no queremos arriesgar, porque no queremos sacrificar. Pero estos hombres quisieron hacer un gesto, yo veo, haciendo un gesto extraordinario para su líder, para su rey. Y yo digo que es lo mismo que pasa con Dios. Lo que yo estoy tratando de establecer esta mañana, hermanos, es un paralelo entre Dios y nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí? Que muchas veces, hermano,
la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas en el corazón de Dios. Yo diría como que hay deseos, anhelos en el corazón mismo de Dios, y Dios quisiera que alguien lo hiciera. No sé si me explico. Hay cosas en el corazón de Dios. Dios no te va a obligar a hacerlo, porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Quizás ni Dios se va a sentar a esperar que tú lo hagas. Pero ¿qué tal si tú te atreves a hacerlo por amor a Él, a tu Dios? Y yo creo que eso es importante. Importante que en el pueblo de Dios hayan personas que estén dispuestas a hacer algo extraordinario para Dios, porque nuestro Dios es un Dios extraordinario. Para mí, cuando yo leo este pasaje, yo diría, para mí esto fue una locura. Sí, fue una locura lo que estos hombres hicieron. Que por buscarle un poquito de agua a su líder arriesgaron su vida. Pero fue una hazaña quizás simbólica. Una hazaña que lo que quería era mostrarle a su líder su amor. Decirle, estamos para ti, para servirte a ti, para hacer lo que tú antes, lo que tú quieras. Gloria a Dios. Saulo de Tarso le dijo a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya, gloria a Dios. Esas fueron las palabras de Pablo. Esa acción bendijo la vida de David. Y yo creo que hay cosas, nosotros estamos para bendecir a Dios. Y hay cosas, hay acciones que bendicen a Dios cuando nosotros nos atrevemos a hacer algo para Él. Aleluya. Siempre le decimos al Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida que traiga honra a tu nombre, Señor. Siempre le decimos en nuestras oraciones, ayúdanos a vivir una vida que te honre. Yo creo que el llamado, hermanos, esta mañana es ese. A que cada uno de nosotros deberíamos de ser como esos tres valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Aleluya. Y que cada uno de nosotros nos plantáramos en medio del terreno a defender lo que Cristo nos ha dado. Y que si hay algo que trae gloria al Señor, si hay algo que trae provecho para su reino, que entonces nosotros digamos, mira, yo lo voy a hacer. Y decirle, hermano, vamos, hagámoslo. Pero el problema, hermanos, es que en este tiempo la mayoría de personas, o por qué no decirlo de una vez, la mayoría de cristianos, no quieren salir de su zona de confort. Ese es el problema por el cual las iglesias están vacías el día de hoy. Porque no queremos salir de nuestra zona de confort. No queremos salir de lo razonable, de lo legítimo, de lo cómodo. No, pues está bueno que Dios quiera eso, pero yo no voy a meter ahí. Es que eso es cosa del pastor. Yo no. Va a decir, pues tiene sed, que vaya y tome agua del chorro. Estos hombres no. Estos hombres querían hacer algo que agradara el corazón de su rey. Y nosotros, hermano, nuestro llamado es a eso, a agradar a nuestro rey.
punto. Que Dios nos llamó, Dios nos salvó, Dios nos rescató, como usted lo quiera ver, y hay un propósito en eso, que es el que vivamos para Él. Amén. Eso tocó el corazón de David de una manera especial. Y eso me enseña que la gente es inspirada por hombres y mujeres consagrados al Señor. Gloria a Dios. David fue tan tocado por eso, que dice que cuando él vio lo que estos hombres hicieron, cuando David entendió lo que estos hombres hicieron, cómo fueron, se metieron en terreno enemigo, arriesgaron su propia vida, ni siquiera quiso tomar el agua. No, dijo. Esta agua representa la sangre de esos hombres, es la vida que ellos pusieron en peligro. Y lo que hizo fue mejor derramarla como una ofrenda a Jehová. Aleluya. Wow. Es decir, que nuestras acciones, cuando nosotros hacemos ese tipo de acciones, Dios es glorificado. Gloria a Dios. Dios es bendecido. Dios es honrado. Para muchas personas quizás ese poco de agua podría ser algo insignificante, ¿no? Pues agua solamente. En el plano humano podría ser simplemente agua. Pero en este caso fue algo que sirvió para honrar a Dios. Gloria a Dios. Porque David la presentó como una ofrenda, un sacrificio. Pero vuelvo al mismo punto, que el problema de la iglesia, y estoy hablando en términos generales, porque el problema está en todas partes, es que hoy escasean ese tipo de personas que quieren pararse en medio de la brecha, en medio del campo de lentejas, en medio de la bendición que Dios les ha dado. Son muy pocos aquellos que se paran y dicen: yo voy a pelear. La mayoría de gente tiene la tendencia de salirse por la tangente. Ay, ¿yo para qué voy a hacer eso? Ay, ¿yo para qué voy a dar? Ah, no, que lo haga otro. Ah, no, yo no voy, yo soy ocupado, yo tengo cosas que hacer aquí. ¿Qué pasó? No estamos glorificando al Señor con eso. Gloria a Dios. Porque es cuando tú te esfuerzas. Es cuando el Señor ve que tú te esfuerzas. Es cuando el Señor ve que tú te sacrificas haciendo algo aquí, en lo humano, algo que parece que solamente parece que es para la iglesia, pero no. Lo que tú no entiendes quizá es que el que está recibiendo finalmente la gloria con lo que tú haces es el Señor. Gloria a Dios. Que lo que hacemos Aleluya, gracias. lo hacemos para Él. Amén. Pablo decía: y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para Él también. Así que, sea que vivamos o que muramos, se lo conoce. Gloria a Dios. El asunto es que hemos sido llamados para glorificar a Dios. Aleluya. El asunto es que el que está siendo honrado, glorificado, es el Señor. Y por ende, hermanos, es Dios el que va a traer la bendición a tu vida si tú te atreves a hacer algo para Él. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no se va a quedar indiferente ante lo que tú haces. No. Dios no se queda indiferente Amén. a lo que tú haces. Amén. ¿Cómo Dios podría quedarse indiferente y no bendecirte? Imposible. Amén. No, Él no es así. Gloria a Dios. Y esta mañana le pido al Señor que levante en este lugar hombres y mujeres como esos tres valientes, Gloria a Dios por este milagro. que solo les baste discernir cualquier
cualquier movimiento mínimo del corazón de Dios y que digan, yo se lo voy a cumplir al Señor. Gloria a Dios. Sencillo. Y nosotros sabemos cuál es el deseo de Dios. Ni siquiera necesito decírselo. Pero lo que el Señor está esperando es que haya alguien que diga, yo se lo voy a cumplir. Yo lo voy a hacer. Yo voy a trabajar. Yo voy a ir. Si los demás no quieren porque no vayan, yo sí voy. Aleluya. Así que esta mañana, yo te digo, hermano, no le pongas límites al Señor. Porque todo lo que tú tienes es de Él. Haz un inventario de tu vida y dime qué es tuyo. Usted me dirá, pastor, el carro, la casa, la cuenta. Si el Señor quiere, mañana no tienes nada de eso. Y cuando te vayas de esta vida, aunque te lo pongan allí, el siguiente día lo llevan a sacar, o esa misma noche. Sí, ha pasado. Una viejita la enterraron con todos los anillos y la fueron a dejar a medianoche. Sí. No te vas a llevar nada. Yo le he dicho en algunas ocasiones. Me ha tocado ver los funerales, ¿sabes? Cuando ando por ahí, de gente rica. Ahí va la carroza fúnebre y todo el montón de gente atrás en los carros, pero nunca he visto el camión de la mudanza detrás de la carroza fúnebre. No se llevó nada. Le pusieron el pantalón más viejo y hasta sin zapatos. Pero el Señor no es así, Él paga bien. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Aleluya. Así que no le pongas límites al Señor, porque todo lo que tú tienes es de Él. Tu tiempo. Eso que dices es que no tengo tiempo. Exacto, no tienes tiempo porque el tiempo no es tuyo, es de Él. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. ¿Sí? Si el Señor quiere, hoy mismo nos quite el tiempo. Bendito Rey. ¿Sí? Tu dinero es el por lo que tanto te matas. ¿De qué te sirve, dijo el Señor, ganar todo el mundo y vas a perder tu alma en el infierno? Tus energías son del Señor. Tu vida le pertenece a Él. Así que no le pongas trabas al Señor. Gloria a Dios. No digas, esto es para mí, esto es para el Señor. No. Dice la Biblia que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para hallar a aquellos de corazón perfecto para Él, para mostrarles su amor, para mostrarles su favor. Si tu corazón ama al Señor de una manera así extraordinaria, Dios se mostrará a ti también de una manera extraordinaria. Gloria a Dios. Aleluya. No estoy diciendo que no vas a pasar por pruebas y aflicciones. No. Las pruebas van a venir porque son necesarias en nuestra vida para hacernos fuertes de carácter. Gloria a Dios. Pero seguro estoy que en medio de la prueba tendrás el auxilio divino. Gloria a Y Dios. Dios te sacará de allí y te pondrá en lugares altos, fuertes y seguros. Amén. Y tú irás de bendición en bendición, de crecimiento en crecimiento. Y el Señor, como dice su palabra, cumplirá los deseos de tu corazón. Aleluya. Así que esta mañana, Aleluya. a mí me gustaría que ustedes hicieran un compromiso, no conmigo, sino con el Señor. Gloria a Dios. Gracias, nuestro Padre. Gloria a Dios. Pero usted sabrá. Yo solo le pido que incline su rostro esta mañana. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por haberme venido. Oremos al Señor en esta mañana. Y démosle gracias porque Él todavía nos ama.
trabajo aquí en Padre amado, yo bendigo, Señor, esta mañana a mis hermanos. bendigo cada día, Señor, de Y cada te doy día. gracias, Señor, porque aún, Señor, De todo lo que usted promete en cada todas día, las Señor, luchas, Padre. pruebas, Señor, la lámpara de este lugar sigue encendida, Señor. Te doy gracias por este pueblo que tú has traído esta mañana, Señor, para que juntos alabemos tu nombre, Señor. Los bendecimos, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, yo te pido, precioso Espíritu Santo, esta mañana, que toques sus vidas, Señor. Que sus corazones sean cambiados, Señor. Que sean fortalecidos, Señor. Que tu provisión sea, Señor, en cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que así como tu palabra dice, que tú diste una gran victoria al pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que por la presencia nuestra, Señor, en este lugar, siempre aquí, Señor, haya un holocausto levantado ante tu presencia. Que bendiga, Señor, a este pueblo, Señor. Cada vida, Dios mío. Porque son tuyas, nada nuestro. Somos tuyos. Bendecimos tu nombre, Señor. Y volvemos, Señor, este servicio en un holocausto para ti, Señor. Porque queremos bendecir tu nombre, Señor. Para que tú bendigas, Señor, esta congregación. Y para que toques el corazón, Señor, de cada uno de los hermanos, Señor. Levántalos tú, Señor. Llámalos tú, Señor. Fortalécelos tú, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, que el ejemplo que hemos visto de estos valientes, Señor, sea, Señor, imitado por tu pueblo, Señor. Que estén dispuestos, Señor, a sacrificar lo que haya que sacrificar por ti, Señor. Porque todo lo que hacemos es para ti, Señor. Es por ti y para ti, Señor. Que los niños, los jóvenes, Señor, los adultos, Señor, de esta iglesia, Señor, siempre estén dispuestos, Señor, a seguirte aquí. En el nombre de Cristo Jesús, esta mañana